¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Aquí un nuevo video del curso de derivadas. Estamos en la segunda clase de derivadas del canal y si quieres que sigamos con la sección deja tu me gusta y suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de los próximos videos. Vamos a ver las propiedades de las derivadas y algunos problemas. Y bueno, para comenzar con las propiedades vamos a considerar tres cosas: que mi función f de x y g de x son funciones derivables. Asimismo considerar que k es un número real cualquiera. Bueno, comenzamos con las propiedades. Tenemos la propiedad de la derivada de una constante por una función, ¿ya? En la cual simplemente aportamos la constante, o sea, el número k, ya sea 2, pi o 3 quintos, o sea, cualquier número real, y derivamos simplemente a la función a que está acompañado. Y eso sería la derivada. Bueno, también tenemos la propiedad de la suma y diferencia de funciones. Bueno, en este caso nuestro y va a ser de la forma f de x más g de x o también f de x menos g de x, en la cual simplemente la derivada sería la derivada de cada una de ellas por separado. También tenemos la derivada del producto de funciones, en la cual yo tengo un y igual a un f de x por un g de x. Bueno, vamos a llamar primera función al f de x y segunda función a g de x, por lo que la derivada del producto de funciones es la derivada de la primera función por la segunda función, más la primera función por la derivada de la segunda función. Bueno, esto es cuestión de práctica y nada más. Ahora vamos a ver la derivada de la división de funciones, que sería cuando yo tengo un y igual a un f de x sobre un g de x. Igualmente vamos a hacer la nomenclatura, por así decirlo, que la primera función es f de x y la segunda función g de x. Entonces la derivada de la división de funciones sería segunda función por la derivada de la primera función, menos la derivada de la segunda función por la primera función, y todo eso sobre el cuadrado de la segunda función. Bueno, ahora vamos a ver unos problemas en los cuales vamos a usar estas propiedades. Bueno, comencemos con los problemas usando estas propiedades. Problemas usando propiedades. A ver, problema 1. Producto y suma de funciones. Bueno, acá vamos a ver estas propiedades, ¿no? Como acá mismo lo dice. Bueno, tenemos un h de x, ya, que es una función cualquiera, que es un x cuadrado por un x cubo más 1. Bueno, acá vamos a recordar el producto de funciones, ya, la derivada del producto de funciones. Vamos a recordar el producto de funciones. Entonces decimos que, ¿no? Que cuando tengo un y que es un f de x por un g de x, ¿no? Mi derivada va a ser la derivada de la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función, ¿verdad? Entonces lo vamos a plasmar en el problema y sería de esta manera: derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda, ¿cierto? Entonces ahora, miren, acá tengo un x cubo más 1, esto sería una suma de funciones, porque el x cubo sería una función y el 1 sería otra función. Entonces vamos a recordarlo. Si yo tengo un y que es una suma de funciones, simplemente recordamos que la derivada sería la derivada de la suma por separado, ¿no? Ya, bueno, también vamos a recordar cómo se deriva un x elevado a la n. Si yo tengo un y que es x elevado a la n, entonces mi derivada simplemente sería bajar el exponente n, acompañarlo del x, y el exponente anterior bajarle en 1, y ese sería mi nuevo exponente, ¿ya? Entonces ahora vamos a darle forma en el problema. Ya, entonces acá derivada de x cuadrado nos dio 2x, porque bajamos el exponente, lo acompañamos el x, y al exponente anterior que tenía, o al coeficiente que tiene acá, restarle en 1, y ese sería el nuevo exponente. Ya, entonces esto por x cubo más 1, ¿no? Por x cuadrado, y acá aplicamos la derivada de la suma de funciones, y nos quedó de esta manera. Entonces ahora vamos al siguiente paso. Claramente acá, como ya derivamos, ¿no? Lo dejamos de esa manera. Y acá, como es x cuadrado, y acá, bueno, la derivada de este x cubo simplemente sería bajar el 3, ¿no? Eso va a ser el que acompaña al x, y lo restamos en 1, y eso va a ser el exponente, ¿no? Y acá la derivada de una constante es 0. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a operar, y nos quedaría que la derivada del h de x sería, bueno, 2x por x cubo es 2x cuarta, y 2x por 1 es 2x, ¿no? Y acá el x cuadrado por el 3x cuadrado es 3x cuarta.
Entonces la derivada total me quedaría 5x cuarta más 2x. Ya. Pero ahora vamos a ver otra manera de resolver este mismo problema. Y es de esta manera. En operar de frente este producto y nos quedaría x quinta más x cuadrado. Ya. Entonces, cuando yo derivo esto, solo estaría aplicando la derivada de la suma de funciones, ¿verdad? Y entonces solo tendría que sacar la derivada de x quinta y la derivada de x cuadrado. Y bueno, la derivada de x quinta es claramente, ¿no? Bajo el 5 lo acompaña al x y resto en 1 al 5 para que me quede el nuevo exponente, o sea 5x cuarto. Más la derivada de x cuadrado, como antes ya lo vimos, o bueno, vamos a explicarlo de nuevo, que es bajar el exponente, ese va a acompañar al x, y el nuevo exponente va a ser el coeficiente o el exponente anterior restado en 1, que sería 1. Ya. Ahora vamos a ver otro problema más en el cual vamos a usar la división y multiplicación por una constante. Ya. En este caso vamos a tener una función que es 2x cuadrado sobre x más 1. Entonces vamos a recordar cómo era la derivada de una función. Acá lo tenemos. La derivada de una división de funciones es simplemente la segunda función por la derivada de la primera menos la derivada de la segunda por la primera función, y todo eso sobre la segunda función elevado al cuadrado. Bueno, vamos a darle forma en nuestro problema y sería de esta manera. Acá tenemos, ¿ves? La segunda función por la derivada de la primera menos la derivada de la segunda por la primera, y todo eso sobre la segunda elevada al cuadrado, ¿cierto? Entonces ahora vamos a ver otra cosa más. Cómo era cuando yo tengo un y que era igual a una constante, que en este caso sería 2, ¿no? Por un f de x que sería solo el x cuadrado. Bueno, entonces acá nos muestra que tenemos que separar esa constante, en este caso sería 2, separar ese 2 de la derivada, o sea, nos quedaría 2 derivada de x cuadrado, nada más. Entonces vamos a ponerlo en el problema. Ya, acá tenemos x más 1 por 2 y por la derivada de x cuadrado. Menos, esto es una derivada de una suma de funciones, ¿cierto? Y esto lo pasamos como derivada de x más derivada de 1, y todo eso multiplicado por 2x cuadrado, que era la primera función, ¿cierto? Entonces, ahora lo último que vamos a recordar es cómo se derivaba un y igual a x elevado a la n, ¿cierto? Entonces, la derivada de un x elevado a la n, ¿no? Como ya dijimos antes, era bajamos el n, ¿no? Acompañamos el x y el nuevo exponente del x va a ser el exponente anterior restado en 1 o el coeficiente actual restado en 1, ¿cierto? Ya. Entonces seguimos operando en nuestro problema. Tendríamos 2 por x más 1, ¿cierto? El 2 lo he acomodado atrás nada más. Y por la derivada de x cuadrado, que ya sabemos que es 2x, menos la derivada de x, que es 1, y la derivada de 1, que es 0, porque es una constante. Y todo eso por 2x cuadrado. Y todo sobre x más 1 elevado al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar de esta manera, que sería 4x cuadrado, ¿no? Bueno, 2 por 2x es 4x, por x 4x cuadrado. 2 por 2x es 4x, y por 1, 4x, ¿cierto? Ay, entonces sí está bien. Entonces, menos 1 más 0, ¿cuánto es? 1. Y 1 por 2x cuadrado es 2x cuadrado, pero con el menos 2x cuadrado, ¿cierto? Entonces, ahora tenemos 4x cuadrado más 4x menos 2x cuadrado. Y todo eso sobre x más 1 elevado al cuadrado, que sería igual 2x cuadrado más 4x, y todo eso sobre x más 1 elevado al cuadrado. Pero arriba podemos factorizar un término 2x, ¿no? Y lo que iría dentro sería 2x por cuánto me daría 2x cuadrado, x, ¿no? Ya, y acá 2x por cuánto me daría 4x por 2. Entonces sería 2x por x más 2 sobre x más 1 al cuadrado. Y bueno, ese sería el problema, ¿no? De las propiedades. Y bueno, eso sería todo por este video. Gracias.